Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Federico Gómez. Vamos a hablar en la noche de hoy de la magia de los alimentos funcionales y es para mí un gusto poder compartir con ustedes y lo que vamos a grabar también para las personas que después lo puedan ver en YouTube. Entonces, esto es un tema muy bonito, es un tema muy interesante que realmente es el más importante en este momento que estamos pasando una pandemia. Le doy la bienvenida a todas las personas que estén en Colombia. Sé que de pronto están en otros países, por ahí veo personas de Ecuador, de Estados Unidos creo que también. Le doy la bienvenida a todos ustedes y vamos a comenzar. Lo primero que es importante hablar es de qué tratan estos tipos de alimentos que llamamos funcionales. ¿Cierto? Los alimentos funcionales son aquellos que además de las propiedades nutritivas que tienen, además de las propiedades, digamos, interesantes que tienen todas las verduras, las frutas, etcétera, etcétera, tienen una característica nutracéutica. O sea que también tienen como una injerencia en la parte de salud de las personas. Todos sabemos que el cuerpo humano tiene como un sistema de defensas y ese sistema de defensas lo que permite es que el cuerpo se defienda contra las enfermedades. Nosotros no necesitamos un bisturí, de hecho ahorita se los voy a decir con una frase, no necesitamos un médico para estar bien. Deberíamos tener solamente con los consumos de frutas, verduras y otro tipo de cosas. Y de hecho yo me ponía a pensar el otro día, cuando mi abuela o mi bisabuela estaban vivas, tenían una vida súper tranquila, ¿cierto? Vivían en el campo, comían fruticas, comían de la vaquita, pero ese comer cosas sencillas, cosas sin transgénicos, cosas sin muchos pesticidas y otro tipo de cosas, y con la vida tranquila que tenían, el sueño tranquilo que tenían, hacía que vivieran muy bien, ¿cierto? Pero ahora con la vida moderna, que tenemos que estar estresados todo el tiempo por trabajar, que probablemente no tomamos los recaudos para dormir bien, para hacer ejercicio, que comemos comida transgénica, comida que probablemente nos puede generar ciertos daños, sí es importante empezar a mirar qué tipo de comida comemos. ¿Listo? Y ahí es donde este tema se vuelve mucho más importante. Entonces, los alimentos funcionales tienen una presentación muy parecida a los alimentos normales y se consumen en una dieta muy normal, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros somos latinos, o creo que la mayoría de los que estén aquí sean latinos, pero probablemente en otras partes del mundo, en Asia sobre todo, en ciertas partes de Asia Media y Asia Lejana, tienen un consumo de otro tipo de alimentos que nos llevan milenios de estar intentando con ellos, como lo son los pescados, como lo son los hongos, que tienen otro tipo de especies, que tienen otro tipo de antioxidantes y otro tipo de cosas buenas para el organismo. Listo. Existen algunas evidencias, ¿cierto?, que apuntan a una relación muy positiva entre el consumo de verduras, el consumo de frutas, con, por ejemplo, el desarrollo de mejor masa ósea, ¿cierto? Hay otra parte que también tiene que ver con el consumo de granos, con el consumo de oleaginosas y todo este tipo de cosas. Es importante para que lo entendamos que el consumo de alimentos y de la diversidad, me decía un médico una vez, un nutricionista una vez, que la diversidad de los alimentos radica que nos vaya bien en nuestro consumo de proteínas, calorías, vegetales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, por eso quise poner esta foto. Cuando tu plato es muy del mismo color, realmente no te estás alimentando muy bien. Es importante que tengamos morado, verde, naranjado, colores diversos en la forma de crear nuestros platos, porque eso quiere decir que estamos poniendo vitaminas de un tipo, estamos poniendo minerales de otro tipo, estamos poniendo antioxidantes, etcétera, etcétera, y obviamente también proteínas, etcétera. Ya vamos para entender un poquito mejor cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona lo que necesitamos consumir. Existen además muchísimas enfermedades y por eso ahí pongo una foto de una niña con cáncer, muchísimas enfermedades que pueden prevenirse con el consumo regular de cosas que sean verdaderamente buenas para nuestro cuerpo, como por ejemplo las enfermedades pulmonares, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades que generan riesgo cardiovascular, las enfermedades hormonales, las enfermedades autoinmunes, que de todo eso vamos a estar hablando un poquito en esta charla. Ahora, ¿cómo funciona nuestro cuerpo? Realmente, ¿cómo opera? Nosotros trabajamos de manera celular. Nosotros estamos compuestos por unos bloquecitos. A mí me gusta entender esto como si fuera un Lego, que son las células. Y esas células
que son en la imagen de la izquierda, van a componer, van a armar esos bloquecitos y van a componer unos bloques más grandes que llamamos tejidos, ¿cierto? Y esos tejidos están por todo el cuerpo. Digamos que se diseminan en órganos, como este que vemos acá como el ojito, y sistemas. Y esos sistemas componen al organismo vivo. Eso así funciona. Entonces, nosotros, ¿para qué comemos? Para alimentar esos bloquecitos que son las células. Si nosotros no sostenemos esas células, no seguimos viviendo, ¿cierto? Pero uno puede utilizar gasolina con agua o gasolina mala, o puede utilizar gasolina extra. Esa es la diferencia entre lo que le echamos al cuerpo. La idea es, y después de este entrenamiento que les voy a dar, que le demos la mejor gasolina a nuestro cuerpo, que le demos gasolina de avión, por decirlo así. Listo. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son nuestras necesidades nutricionales? Las primeras son las grandes, que llamamos macronutrientes, que son de 3 tipos. Las proteínas, que ahí vemos la carne, los carbohidratos, que es la energía, la fibra, todo esto que necesitamos, y las grasas y los lípidos, que además las grasas no todas son malas. Muchísimas personas tienen como una reticencia con el tema de las grasas. Las grasas de hecho son muy necesarias, presentes por ejemplo en una aceituna, presentes por ejemplo en un aguacate, presentes en el aceite de oliva, ¿cierto? Son muy importantes para el tema del cerebro y para los órganos blandos. O sea, por ejemplo, el vaso, por ejemplo, el hígado, por ejemplo, el riñón, la vesícula, etcétera. Esta es la parte macro de nuestro cuerpo, ¿cierto? La carcasa de nuestro cuerpo. Y lo de adentro, lo que necesitamos diariamente son los micronutrientes. Y ahí estamos hablando de las vitaminas, de los antioxidantes, de los minerales y de los oligoelementos, que es lo que lleva esta chica aquí en esta bandejita. ¿Qué es eso? Se los voy a explicar de una manera muy simple. Cuando una persona es joven, cuando una persona es muy niño, tiene estos micronutrientes muy potentes, muy fuertes. Pero a partir de que va pasando el tiempo, y yo diría que con cada decena, con cada 10 años, después de los 20 años, estos minerales van bajando. Entonces es muy fácil que de pronto tú te hayas, no sé, iba a rumbear a una discoteca y cuando tenías 18 años o 20 años o 22 años no te pasaba absolutamente nada. Pero si probablemente ya tienes 30 y te quedaste hasta las 6 de la mañana rumbeando, es muy probable que la recuperación sea mucho más lenta, ¿cierto? ¿Eso por qué se da? Porque los micronutrientes están menos presentes en una edad, digamos, de 28, 29, 30 años. Ahora, ¿qué pasa con los que tienen 40? Más todavía. ¿Qué pasa con los que tienen 50? Más todavía. Entonces, entre más se incremente la edad, pues mayor consumo de nutrientes tenemos que tener. Y esto se tiene que hacer diariamente. Son estas dos cosas. Además, que necesitamos en el cuerpo? Aire. Nosotros respiramos de manera celular, intercambiamos oxígeno por CO2, ¿cierto? Y nuestro cuerpo es alrededor de un 70 o un 75% agua. Entonces también es importantísimo el consumo de agua. Yo conozco muchas personas que inclusive tratan de bajar de peso dejando de tomar agua, y es una locura porque el agua la necesitamos en todos nuestros procesos fisiológicos, y no solamente eso, sino que eso es lo que nos ayuda a eliminar, digamos, todas las toxinas que tenemos en el cuerpo. Ahora, dentro de estos alimentos funcionales hay unos alimentos que llamamos superalimentos y que de hecho están muy de moda en el mundo. Son estos: la moringa, la maca, la equinacia, la clorela, la quinoa, el acai, la chía, el goji, el aceite de oliva, la leche de coco, el espelta, el stevia, la espirulina y el lino. Uno de los productos que yo vengo estudiando hace más de 5 años, que es impresionante, y de hecho, pues esto no, nada de lo que les voy a hablar acá me lo inventé yo, simplemente lo vengo estudiando. Uno de estos son los hongos, y específicamente este que ven acá, que se llama el Ganoderma lucidum o reishi. Este hongo es increíble. Ahorita les voy a hablar de dos hongos, del reishi y de otro hongo que se llama el Cordyceps sinensis. ¿Por qué es tan impresionante y por qué dentro de los alimentos, de los alimentos superalimentos es tan importante? Porque resulta que este honguito que ven aquí a la derecha es el hongo con mayor aporte nutricional que existe en la faz de la Tierra. Digamos que ha sido muy tratado porque desde hace más de 4.000 años se viene, desde el Shennon, que era como la farmacopea china, se viene hablando de este tema, pero adicionalmente en los últimos años ha tenido más importancia porque resulta que por esta carga nutricional que nosotros necesitamos, este tiene alrededor de 200 nutrientes
y 154 antioxidantes. O sea, para que ustedes se hagan una idea, tiene más calcio que la leche, tiene más vitamina C que la naranja, etcétera, etcétera. Ahora, ninguno de los elementos de la tierra tiene tanta cantidad de nutrientes como el ganoderma. Es nutracéutico, o sea, que no solamente nutre, sino que también sana. Y en países asiáticos como Malasia, como Tailandia, como Vietnam, como Camboya, como Japón, como China, es regulado como medicamento, no en nuestra región, porque nuestra región tiene otro tipo de consumos de productos, pero es regulado como medicamento y se manda en las farmacias como medicamento. Tiene muy poca biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que está muy poco presente en el, digamos, en el entorno natural, que son estos bosques tropicales de la región monzónica, pues en Malasia y en otras partes. Solamente da en 2 de cada 10.000 árboles de ciruelo silvestre. Tiene nombres muy extraños, pues aquí les pongo algunos. En japonés se dice reishi, que es otro nombre como con el que se le conoce en Estados Unidos. En Corea del Sur se dice yongji y en chino se dice linxi. Entonces tiene distintos nombres y es importante que conozcamos los nombres para que podamos buscar un poquito el tema científico porque es interesantísimo. Como ven acá, tiene una forma maderosa, ¿cierto? Aquí lo tengo, no sé si lo alcancen a ver, parece una maderita y es precisamente por esa celulosa muy difícil de penetrar y fue muy difícil de entender cómo consumir. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué capacidades tiene? Primero, no tiene efectos secundarios. O sea, si tú te consumes una pastilla X porque tienes hipertensión, porque tienes un problema, digamos, en el sistema nervioso central o lo que sea, y te vas a consumir el ganoderma, no tiene ningún efecto secundario. Tampoco tiene dosis techo o dosis máxima. Y lo que hace realmente es encargarse de que el sistema inmunológico entienda qué debe hacer y lo haga. Yo por eso pongo ahí desenloquece el cuerpo. Cuando nos enfermamos, precisamente es porque nuestro sistema inmunológico, que es el responsable del 75% de las enfermedades, digamos que se enloqueció y por alguna razón genera la enfermedad. Aquí lo que hace el ganoderma es tratar de entender cómo podemos volver a estar de manera equilibrada en nuestro cuerpo. ¿Listo? Ahora, tiene una característica que para mí es de las más importantes y es que es inmunomodulador. ¿Qué son esas sustancias inmunomoduladoras? Como las que aparecen en la esquina, como el tomillo, como la menta, como la cebolla, ¿cierto? Como algunas de las, digamos, de las cosas que comemos que también tienen esa habilidad inmunomoduladora. ¿Qué es inmunomodulador? Que modula como si fuera un radio. O sea, no es bueno que tú tengas la temperatura en 41, pero tampoco es bueno que tengas la temperatura en 35. La tienes que tener en 36,5, 37, ¿cierto? Esto es lo que hace el ganoderma en el cuerpo. Empieza a modular todo en el cuerpo. Le da al cuerpo, le devuelve al cuerpo esa capacidad moduladora de su sistema inmunitario, ¿cierto? Y con esos anticuerpos, con esas defensas que tenemos, empieza a pelear contra las enfermedades. Esa es una característica que tiene que es absolutamente espectacular. Ahora, el señor que ustedes ven acá es la persona que es el dueño de la compañía con la que yo trabajo. Es una compañía que se llama Gano Excel o la corporación Gano Excel y él se llama Leao Sun Sen y es una persona completamente importante en Asia. De hecho, ha sido distinguido como una de las personas más importantes en la China y las Naciones Unidas trabaja con él y el Vaticano trabaja con él y un montón de cosas. Y lo interesante de este señor es que él, utilizando el conocimiento que tenía, porque su familia era, digamos, de ascendencia china, tenían un conocimiento sobre la medicina china, empieza a utilizar eso y por un consejo de su hermano que era médico, empieza a utilizar ese conocimiento que tenía en la reproducción asistida de orquídeas y de otras especies menores como aves, palomas, etcétera, empieza a replicar eso en los hongos, específicamente en este Ganoderma lúcido. ¿Por qué? Porque el Ganoderma era exageradamente difícil de encontrar en la naturaleza y empieza a producirlo y en un espacio más o menos de 10 años hace muchas producciones, hablan de hasta 52 producciones que logró desarrollar el señor y empieza a encontrar la manera de maximizar ese hongo. Coge 200 variedades y saca un super hongo que son las 6 variedades más poderosas dentro de esas 200. ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Porque algunos hongos tienen características que son dificultosas para los seres humanos. O sea, por ejemplo, son venenosos,
tienen algunas características dificultosas. Y este señor selecciona los mejores y saca un superhongo que es bueno para nosotros. Y dentro de esos 6 superhongos que encuentra uno para el tema digestivo, uno para el tema cardíaco, uno para el tema neuronal, uno para el tema respiratorio, uno para el tema de la energía, ¿cierto? Y saca un superhongo que es este que ustedes ven acá. Y con la compañía que crea, que es la empresa que les digo, GanoExcel, saca un producto que exporta a todo el mundo porque él dice, necesitamos que todo el mundo consuma este producto, que tenga 184 antioxidantes. La foto de la parte de arriba la pongo porque resulta que él tiene un accidente en el laboratorio, digamos un accidente eureka, un accidente de estos que crean un producto maravilloso para la historia, y es que se le riega un poquito del polvo que tenía de Ganoderma y lo prueba, o sea, lo coge y lo prueba y se da cuenta que es amargo, que es un poquito amargo. Y él dice, pero ¿qué pasa si yo hago que este polvo sea soluble en agua y lo vuelve soluble en agua y lo mete en el café preferido que él tomaba, que era un café eh, negro, y se lo toma y se da cuenta que lo puede mezclar con productos que lleven agua? Entonces crea el primer café saludable del mundo. Y luego va a crear un chocolate y luego va a crear otro tipo de productos. Ahora, en este momento, la compañía GanoExcel, que es con la que yo trabajo, es la empresa más grande de producción de Ganoderma lucidum soluble en agua, aceite y alcohol del mundo. O sea, tiene alrededor de un 80% de la producción mundial de Ganoderma. Ahí lo que ven es el café 3 en 1, ven las cápsulas y ven algunas de las plantas certificadas a nivel internacional, pues tiene todas las certificaciones en Asia, en Europa, en América, en Oceanía, para la producción de Ganoderma lucidum. Ahora, ¿qué tiene el Ganoderma? Como les decía, tiene 154 antioxidantes. Tiene algo muy poderoso que sirve en el tratamiento del cáncer que se llama el germanio orgánico, que es el que previene que se dé la expansión del cáncer, digamos la metástasis del cáncer. Tiene polisacáridos, tiene adenosina, fibra, que es la que nos va a ayudar con el tracto digestivo. Tiene alcaloides suaves, aminoácidos, vitaminas, toda la gama de vitaminas desde la A, B, C, D. Tiene 7 veces más vitamina C que la naranja, como les decía, minerales esenciales como calcio, selenio, potasio, hierro. Tiene ácidos grasos que también trabajan en la parte del cerebro, enzimas. Tiene además beta-glucanos, ganoderanos, que son los típicos específicos del ganoderma, y triterpenoides, que son los que le dan el amargor al café, pero también son los que tienen más propiedades anticancerígenas. Ahora, ¿qué beneficios tiene el ganoderma como tal? Tiene 11 beneficios. Apoya el sistema inmunológico, eso es lo más importante. El ganoderma se encarga de potenciar, no de subir, porque no es subir, es de potenciar el sistema inmunológico. Proporciona energía y vigor. Una persona que consuma el ganoderma, por más que ya tenga más edad, 60, 70 años, tiene un vigor increíble. Mejora la circulación. En ese tema de la circulación, ahorita les voy a explicar un poquito, pero tiene que ver con que las personas que tienen hipertensión, ¿cierto? El ganoderma es un licuador de la sangre y lo que hace es que minimiza el riesgo cardiovascular, mejora la calidad del sueño. Las personas que sufrimos, que yo lo sufro también, sufrimos de un tema de sueño, el ganoderma actúa sobre el sistema nervioso central y lo que va a hacer es regularnos el sueño y facilitarnos el podernos dormir más tranquilamente. Mejora la capacidad de curación del cuerpo. Como les digo, nuestro cuerpo tiene una capacidad innata de curarse a sí mismo. El ganoderma lo que hace es potenciar esa capacidad. Aumenta la resistencia, o sea, nos disminuye la fatiga. Por eso también sirve para el tema del gimnasio. Las personas que tienen poca recuperación en el gimnasio les va a ayudar muchísimo esto. Rejuvenecedor. El ganoderma, uno de los nombres es el rey poderoso de las hierbas o el rey de los antioxidantes. ¿Por qué? Porque retarda, no digamos que para porque eso es imposible, pero retarda el proceso de envejecimiento en el cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Con el consumo regular de ganoderma te vas a dar cuenta que pareces mucho más joven de lo que eres. Y además de eso, que algunas de las condiciones que tenías 10, 15, 20 años antes van a empezar a recuperarse. Con el consumo quiero decir un consumo normal diario, pero también un consumo alargado en el tiempo. Limpieza de las impurezas de la piel, oxigena el cuerpo, o sea, transporta muchísimo más oxígeno a las células, desintoxica naturalmente, como les digo, es el rey de los antioxidantes, entonces también es el rey de los detox y hace que te mantengas alerta, o sea, no te genera energía,
digamos en el sentido como un energizante, una sobreexposición de energía, pero sí hace que estés muchísimo más alerta. Ahora, el segundo hongo del que les hablaba, perdón, el segundo hongo de que les hablaba es el Cordyceps sinensis. Esto es otro tema. Este es conocido como el hongo oruga. Crece en el Tíbet a más de 3.800 metros de altura y tiene nombres muy raros. Perdón, mi nepalí y mi chino aquí. Tiene un nombre que es Ruazabu. Tiene otro que literalmente significa pasto de verano, gusano de invierno. El Dong Cho Chao, que es pues en chino, el Yarsagumba, el Charchagumba. Y en chino se dice Tochucasu, ¿cierto? Tiene varios nombres. Y de hecho, ha empezado a saberse tanto y a conocerse tanto que cada vez más es más buscado en las enciclopedias científicas, etc. Aquí, por ejemplo, les muestro pacientes que tenían una nefropatía, o sea, que tenían un tema del riñón, experimentan el empeoramiento gradual de la función renal, con Cordyceps empiezan a mejorar. De este tema, tanto del Ganoderma como del Cordyceps, tienen cientos de artículos científicos y más recientemente con este tema del COVID, miles de artículos científicos. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que los hongos tienen una característica espectacular sobre cualquier otro producto porque tienen esa capacidad inmunomoduladora. ¿Listo? Y el Cordyceps es uno de ellos. ¿Por qué es tan escaso? ¿Por qué es tan raro? Porque vean, crece acá, como les digo, en las planicies del Tíbet a más de 3.800 metros de altura, normalmente a 5.000 metros de altura. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo nace? Digamos que en el verano las esporas caen, ¿cierto? De las oruguitas, caen al piso y las oruguitas, perdón, del hongo, y caen al piso y las oruguitas que se tienen que meter dentro de la tierra para sostener el frío, porque el frío que hace es gigante, para poder soportar el frío en el invierno, se meten dentro de la tierra y se comen esas esporitas del hongo. Ahora, el hongo coloniza el cerebro de la oruguita y empieza a comérsela. Por eso lo llaman el hongo zombie o la oruga zombie. Empiezan a entrar en su cuerpo y empieza a comérsela hasta que se la devora. Literalmente todo el hongo es la oruguita. Se apropia los nutrientes de esa oruga y empieza a tratar de salir a la superficie. Aquí está la flechita y sale a la superficie y ya verán cómo sale. Perdón, se me fue esa imagencita, pero sale el hongo y ahí lo cogen las personas recolectoras de la región. ¿Por qué es tan escaso? Pues precisamente como solamente daba allá en la región del Tíbet, alcanzó un precio máximo de $100.000 en el año 2017. En la actualidad tiene un precio de 26 mil dólares por cada 500 gramos. O sea, de verdad es un costo impresionante. ¿Y por qué? Porque tiene características muy, muy importantes. Los componentes básicos de él son los polisacáridos, o sea, los betaglucanos que ya les había hablado, el manitol, la galcacomano, el ácido cordicéptico, la adenosina, la cordicepina, que esas cordicepinas, ¿cierto? La cordicepina es el extracto de Cordyceps, como el ganoderano es el extracto del ganoderma, vienen teniendo demasiadas vistas médicas y científicas a lo largo de los últimos años, porque tienen las características que ya les voy a hablar. También tiene minerales como sodio, potasio, hierro, calcio, ergosterol, vitaminas B1, B2, B12, E, K, etc. ¿Qué tipo de capacidades hacen los córdiceps? Tienen una que es la más importante o por la que ha tenido más valor, que es el tema afrodisíaco, vigorizante y mejoramiento de la fertilidad. Por eso pongo aquí la foto del bebecito. ¿Qué quiere decir eso? Que muchísimas personas viajaban hacia Asia, hacia, no sé, China, Hong Kong, cualquiera de estos lugares y compraban Cordyceps al precio que fuera para poder quedar embarazados, ¿cierto? Tiene un proceso antitumoral, o sea, personas que tienen tendencias hacia el cáncer también les mejora a esas personas. Equilibra el sistema inmunitario. En personas que tienen enfermedades autoinmunes, como por ejemplo, para que me entiendan, son personas que tienen el sistema inmunitario al revés, o sea, el cuerpo se ataca a sí mismo, se ataca a las propias células del cuerpo. ¿Qué hace el Cordy? Identifica, tanto como el Ganoderma, identifican las células del cuerpo que son las buenas y no las ataca.
Es hepatoprotector, también protege los riñones, es cardiotónico, o sea, es un tónico para el cardíaco, ¿cierto? Mejora el rendimiento cardíaco, mejora el rendimiento de los pulmones, mejora la función respiratoria, antidepresivo, por eso pongo la foto de la niña acá. Las personas que tienen menor vigor, menor energía, que están deprimidas, ahora la pandemia se ha dado mucho eso, el Cordyceps sinensis les ayuda con eso. Y también importantísimo en la lucha, que se me pasó ponerlo acá, en la lucha contra el SIDA ha sido uno de los mayores, digamos, de los mayores apoyos que ha tenido la medicina moderna. Ahora, sabiendo que existe el ganoderma, sabiendo que existe el cordy, bueno, hay otro que se llama Excellium, que es el ganoderma, pero más joven, digamos, recolectado a 1 mes y no a 3 meses como el ganoderma. La compañía ha creado una cosa que se llama la terapia de reforma inmunológica. Y es, a partir de esas 3 cápsulas, cómo podemos afectar positivamente todos los sistemas del cuerpo consumiendo esas 3 cápsulas. Entonces, ¿cómo funciona? Tú identificas en estos círculos cuál es el sistema del cuerpo que necesitas mejorar y esas son las cápsulas que debes tomar. Entonces, si por ejemplo tu tema es un tema del sistema nervioso, es importante tomar Excellium, caso mío con el tema del sueño. Si es un tema circulatorio, mi mamá que sufría de hipertensión, ganoderma. Si es un tema respiratorio, por ejemplo, todas las personas que están sufriendo en este momento con el tema del COVID o el post-COVID, sistema respiratorio, el cordy. Y cada una de estas intermedias, por ejemplo, un detox, es muy poderoso hacerlo con ganoderma y con cordy. El tema de la vitalidad brutal, hacerlo con cordy y Excellium. El tema hormonal, hacerlo con ganoderma y Excellium. Y el sistema inmunológico, pues obviamente con la combinación de las 3. En la imagen que sigue les voy a mostrar cómo lo podemos hacer. Todo esto, como les digo, va a quedar grabado en YouTube para que puedan volver sobre el video. Mírenlo acá, sistema circulatorio, ganoderma, sistema digestivo, sistema endocrino, ¿cierto? Cada una de las combinaciones que tenemos acá. ¿De dónde sale esto? De la modulación, como les hablaba antes, de las células que en el cuerpo humano se encargan de defendernos a nosotros. Esas células se llaman las células T, o se llaman también las células killers. ¿Cuáles son esas? Las TH1, las TH2 y las TH17. Los TH1 son los linfocitos o T-helper, las TH2 son los helmintos y las TH17. ¿Y de qué se encargan estas? Para no meternos en temas pues mucho más complejos. Se encargan de regular la manera en que el cuerpo se defiende contra enfermedades y a la vez de cómo no nos defendemos contra nosotros mismos. Porque cuando pasa eso, que nos defendemos contra nosotros mismos, es cuando salen las enfermedades autoinmunes, como son el lupus, como es la fibromialgia, como es otro tipo de enfermedades de la piel, como es la diabetes tipo 2, etcétera, etcétera. Entonces, cuando están desregulados, cuando están desbalanceados estos TH1, TH2, TH17, lo que va a pasar es que vamos a empezar a tener un tipo u otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, cuando la TH1 está desnivelada, ¿qué pasa? Nos salen enfermedades como es la psoriasis, que es que las células de la piel empiezan a morirse antes de tiempo, ¿cierto? La diabetes tipo 1, la diabetes simplemente, ¿qué es? Que el cuerpo tiene un órgano que se llama el páncreas que regula la disposición de insulina en el cuerpo. Y cuando esto no está controlado, lo que pasa, pues cuando no hay liberación de insulina, lo que pasa es que el cuerpo, la sangre se empieza a cargar de azúcar y empieza a haber un montón de problemas diabéticos, de problemas cardíacos, de pronto problemas con personas que puedan perder una de las extremidades, etcétera, etcétera. La tiroides, que es una glándula que produce una hormona y cuando está alta es grave y cuando está baja también es grave. También cuando está desregulada esa TH1, lo que va a hacer es desregular esa tiroides. Muchísimas personas sufren de este tema en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en muchos países de la región y lo único que hacen los médicos es enviarles a consumir medicamentos. Acá hay una forma como podemos, utilizando esto, generar un tipo de reacción diferente que no tenga que ver con medicamentos. El Helicobacter pylori, por ejemplo, acá veo que hay personas de Ecuador escuchando. Esta enfermedad es grave en ese país. No sé por qué razón, tiene que ver algo con el agua o con de pronto algún tema de sanidad, pero por ejemplo, el Helicobacter pylori no es muy grave en muchos países, pero por ejemplo en Ecuador sí lo es. Personas que
empiezan a tener no una gastritis, no una, digamos, una gastritis normal, sino que esta es una bacteria que se te mete en el sistema gástrico y lo que va a hacer es que cualquier comida que tú comas, por pequeña, por sencilla que sea, no es nada complicado, de una vez tienes que ir al baño. Y esto puede degenerar en una úlcera y probablemente en un cáncer a futuro. Son personas, inclusive lo hablaba con algún médico alguna vez, que su expectativa de vida se reduce en unos años solamente por tener esta enfermedad. Con el consumo de estos productos, con el consumo de las cápsulas, del Ganoderma, del Cordy y de algunos otros productos que ahorita les voy a mostrar, probablemente si lo tienes en la región en la que me estás escuchando, vas a poder mejorarte de este problema del Helicobacter pylori. Cuando la TH2 está desnivelada, ¿qué podemos ver? Alergias, son los niños que sufren todo tipo de alergias, personas ya mayores que también desarrollaron alergias en la juventud y sufren de esas alergias. Eso se da porque dentro de las células hay unas, digamos, unas sustancias que, digamos, lo que hacen es que no van a recibir no van a recibir bien algunos alimentos, entonces estas personas van a sufrir de estas alergias. Es gravísimo. Cáncer. Ah, bueno, ¿y qué pasa? Las personas con las alergias, tienden a consumir muchísimos medicamentos que alergen o no sé qué otros nombres tengan en los distintos países, van a consumir esos medicamentos y se van a volver dependientes a los medicamentos. Cáncer, rápidamente, ¿qué es el cáncer? Es una célula que nace, crece, se reproduce y se niega a morir y sigue reproduciéndose y reproduciéndose hasta que se vuelve incontrolable, se vuelve una masa, se vuelve un tumor que se esparce e inclusive pasa a otros sistemas, a otros órganos y hace que la persona muera. ¿Qué hacen estos medicamentos, estos hongos, Ganoderma y Cordyceps? Lo que hacen es que encuentran la manera de que el cuerpo naturalmente genere el proceso de muerte celular, ¿cierto? Eso se llama apoptosis, que la célula se tenga que morir cuando se tiene que morir. Y generalmente lo que va a pasar es que la célula pues digamos el tumor no sigue esparciéndose. Para eso sirve el germanio orgánico de que les hablaba. El lupus, enfermedad autoinmune gravísima, el exceso de fatiga, la dermatitis de contacto, este tema de la piel que las personas, de hecho ahorita en la pandemia lo están sufriendo mucho por tener todo el tiempo que echarse alcohol, que echarse todo tipo de productos que tienen otra, pues para la limpieza pues, de las manos, pero están desarrollando dermatitis de contacto y hasta que las personas pierden la huella, sangran constantemente, etcétera. Cuando está desnivelada la TH2, eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezar a mejorar. Aquí, por ejemplo, lo decía, el sistema tegumentario tenemos que tomar, que es el de la piel, vamos a tomar Ganoderma y vamos a tomar Cordy para mejorar. Entonces, lo importante, si quieren le toman pantallazo, si quieren esto queda colgado en YouTube, lo que vamos a hacer es tomarnos la cápsula que funcione para el tema que estamos buscando. ¿Listo? Ahora, no voy a hablar mucho del tema del coronavirus, solamente voy a decir lo siguiente. Han habido muchísimos estudios científicos, muchos estudios científicos, de hecho países enteros, sé por ejemplo el caso de China y de Japón, que han apoyado el Ganoderma lucidum y que han apoyado el Cordyceps sinensis como búsqueda de tratamientos adicionales para la recuperación del COVID y además para la recuperación, para la prevención del COVID en su población. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque en el año 2002, 2003, cuando surgió el SARS, acuérdense que este COVID se llama SARS-CoV-2, o sea, cuando empezó el SARS, el 1, hubo muchísimas personas que murieron dentro de los primeros días en 8 países, así me acuerdo, Hong Kong, China, Corea del Sur, Japón, Camboya, Vietnam, ¿cierto? Murieron muchas personas, más o menos 800 personas, y se dieron cuenta que con el tratamiento con Cordyceps sinensis, como sabían que funcionaba con el tema del SIDA, la gente no se muere por SIDA, sino por la gripa, por la neumonía, sabían que funcionaba, entonces lo trataron de utilizar en ese SARS, ya en el 2002, y muchas personas se mejoraron. Entonces, ya sabiendo eso, que funciona contra los coronavirus, cuando dio este nuevo coronavirus, se dieron cuenta que los hongos medicinales, que así se les llama tradicionalmente en la medicina y en la ciencia, funcionaban, empezaron a investigar muchísimo. Aquí solamente les pongo una parte de uno de los tantos estudios científicos que hay sobre el tema.
en el cual dice que el Ganoderma lucidum están probándolo, que de verdad funciona sobre este tema del coronavirus. Ahora, nuestros productos, ¿cuáles son? ¿Qué es lo importante? Para que lo tengamos clarísimo. Que nuestros productos, pues estoy hablando desde Colombia, son un vehículo para transportar lo que realmente es importante, que es el Ganoderma lucidum o el Cordyceps sinensis. Entonces, en Colombia tenemos un café 3 en 1, que es una base no láctea, ¿cierto? Con azúcar. Tenemos un café clásico, que es simplemente café más Ganoderma. Tenemos chocolate, ¿cierto? Que es un chocolate delicioso. Este viene con Ganoderma, pero a la vez viene con Excellium. Por eso también sirve para las personas que quieren dormir mejor, todo el tema del sistema nervioso central. Tenemos un cereal que es espectacular. Además viene con otro producto que está acá, que es el alga espirulina, que reemplaza toda la alimentación que una persona necesite. Tenemos un jabón para todo el tema de la dermatitis de contacto, que este jabón es impresionante porque realmente es un jabón transparente y cuando tú generas un jabón transparente es porque es purísimo. Este viene con extracto de aloe y es espectacular para recuperar la piel, para las pieles grasosas, etcétera, etcétera, para la juventud de la piel. Y la crema dental. Estos son los únicos productos que por ahora tenemos para el tema de la piel. Y las cápsulas de que ya tanto les hablé. El Ganoderma, el Cordyceps sinensis, que además es all, en Colombia es gold, o sea, de oro, que quiere decir que tiene una pureza mucho más alta. Y el Excellium, que ya les venía hablando para el tema del sistema nervioso central. ¿Qué productos se vienen? Se vienen unos productos de una marca, digamos que también sacó Gano Excel, que es la marca Rico. ¿Cuál es? El Moca Rico, que es un café moca, pero sin azúcar. El té, que es un té que se llama Rooibos Tea, y el latte, que es el mismo café con leche, digamos, pero sin azúcar. ¿Por qué? Porque el mercado wellness, el mercado de las personas que están queriendo no tomar azúcar, que son de los gimnasios, etcétera, etcétera, son las personas que estamos también atendiendo porque vemos que es importantísimo que esas personas puedan consumir los productos. Ahora, les decía esta frase, cuando nuestros hábitos son incorrectos, la medicina no funciona. Cuando nuestros hábitos son ideales, la medicina no es necesaria. Nosotros, chicos, tenemos la capacidad con nuestro cuerpo de curarnos a nosotros mismos. No hay necesidad de que consumamos medicamentos, no hay necesidad de que consumamos antialérgicos o pastillas para dormir o todo este tipo de cosas. Es importante que entendamos cómo consumir los medicamentos, los alimentos y estos alimentos nutracéuticos, estos alimentos llamados superalimentos nos van a ayudar. Como les decía, todo esto va a quedar colgado acá en mi canal de YouTube por si necesitan revisarlo, si me necesitan escribir o lo que sea. Vamos a, les decía,